Muy bien, hace 3 semanas comenzamos una serie de mensajes acerca del liderazgo bíblico. Y antes de hablar específicamente de los líderes, era necesario poner ciertas bases, ¿no? Estos líderes son los líderes de la iglesia. Entonces, estas bases, ¿no?, tenían que ver con, ¿y qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? En el primer mensaje dijimos que la iglesia no es otra cosa que un grupo de personas que siguen a Jesús. Discípulos es el término técnico que usa la Biblia. Y también dijimos que la misión de la iglesia es hacer más discípulos. El primer mensaje es, esta es la iglesia, un grupo de personas, hombres y mujeres, adolescentes, niños, que siguen a Jesús. Son llamados sus discípulos y quieren hacer otros discípulos de Jesús. En el segundo mensaje hablamos de la responsabilidad compartida dentro de la iglesia. Jesús nos dio dones a todos, dio dones a su iglesia. Algunos de estos dones para con la iglesia de parte de Jesús son ciertos hombres con talentos especiales, con talentos tal vez excepcionales. Y estos hombres tienen estos talentos para ayudar a otros a crecer en su fe, ayudar a otros a seguir a Jesús. Pero Jesús nuevamente nos dio dones a todos, habilidades a todos. ¿Para qué? Decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Para que todo el pueblo de Dios haga la obra de servicio. El rol de las personas que tienen ciertas habilidades, ciertos talentos quizá excepcionales. El rol de los líderes es darle visión a la iglesia y capacitar al resto de la iglesia para que todos sirvamos, para que todos hagamos la obra de servicio. Hoy vamos a hablar de uno de los 2 cargos oficiales dentro de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Al estudiar el Nuevo Testamento, solamente nos encontramos con 2 cargos oficiales. Quizá algunos digan, ¿cómo que nada más 2? Si hay el pastor, y están los ancianos, y están los diáconos. Pero si estudiamos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que nada más hay 2 nombramientos oficiales dentro de la iglesia. Los ancianos y los diáconos. El pastor es un anciano más. Los ancianos son unos mini pastores, vamos a llamarle, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué son? ¿Quiénes deben ser los ancianos o los diáconos? ¿Por qué son necesarios en la iglesia? Todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en la serie. El día de hoy vamos a comenzar hablando de los ancianos. Y esta mañana en particular quiero hablarles del rol, de las cualidades y del carácter de los ancianos. El rol, las cualidades y el carácter de los ancianos. Muy bien, antes de hablar de quiénes califican para este tipo de liderazgo, vamos a comenzar definiendo cuál es el rol de los ancianos. Quiero leer a continuación ciertos versículos, pasajes donde se va a basar nuestra reflexión de esta mañana. Los 2 primeros, a mí se me hizo tarde, ya no alcancé a mandárselos a los chavos de multimedia, así que nada más escuchen con atención. Voy a leer Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Otro de los
pasajes que ya no alcancé a enviar, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Y a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Les voy a leer dos pasajes más. Estos sí están por ahí, van a estar proyectados. Primero de ellos lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 7, dice lo siguiente. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere, además, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. El último pasaje que voy a leer esta mañana lo encontramos en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. En estas palabras que leemos, que escuchamos, tú nos dejas instrucciones para identificar, para nombrar, para reconocer a los hombres que han de guiar a tu iglesia. Te rogamos que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones. En primer lugar, es aceptar tu palabra, Señor, aceptar los estándares que tú nos dejas aquí. Que nos des la humildad, Señor, para reconocer las cualidades de los hombres entre nosotros, que se parecen a esto que acaba de describir el Nuevo Testamento. Que nos des la fuerza, Señor, para apoyar a aquellos, la voluntad, Señor, para apoyar a aquellos que tú vas a elegir como líderes en tu iglesia. La voluntad de seguirlos, de escucharlos, ser humildes, Señor. Y aquellos que han de ser los próximos líderes, Señor. Obra
para que nuestro carácter se parezca al que acaba de describir el apóstol Pablo. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Muy bien, los pasajes de Timoteo y de Tito se parecen bastante. Hay muchas cosas que se repiten entre ellos. Y algo que quiero destacar aquí es más bien lo distinto en los pasajes. Ahora, ¿qué es lo distinto en estos pasajes? Pablo utiliza diferentes palabras, eso es lo distinto, para referirse al mismo rol. Por ejemplo, en la carta de Tito, Pablo utiliza la palabra ancianos. Y en la carta a Timoteo, utiliza la palabra obispo. Estas dos palabras son prácticamente intercambiables, son prácticamente sinónimos en el Nuevo Testamento. Y estos dos pasajes son un ejemplo de eso. Pero de hecho, antes de explicar más estos pasajes, quiero simplemente enfocarme en estos dos términos. Por eso leí los dos pasajes que no estaban allí proyectados, el de Hechos y el de la primera carta del apóstol Pedro. El pasaje de Hechos, déjenme lo vuelvo a leer, dice lo siguiente, por lo menos una parte del pasaje, dice el versículo, dice, tengan cuidado de sí mismos. Le está hablando a los líderes de la iglesia, a los ancianos, y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia. Pablo les dice esto a los líderes. El Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Luego, los versículos del apóstol Pedro dicen, a los ancianos que están entre ustedes, les está escribiendo el apóstol Pedro, a los ancianos que están entre ustedes, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño que está a su cargo. ¿Cuál es la idea en los dos pasajes? En una, Pablo dice que el Espíritu Santo ha puesto a los líderes como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y en el otro pasaje, el apóstol Pedro le dice a los ancianos, les ruego esto, que cuiden como pastores el rebaño que está a su cargo. Podemos decir que estas dos palabras, anciano y obispo, son prácticamente sinónimos. Y aunque son prácticamente intercambiables, cada una tiene un poquito, a lo mejor un cierto énfasis sobre el rol del anciano. Por ejemplo, ¿qué les viene a la mente al escuchar la palabra anciano? Simplemente una persona de edad avanzada, una persona con cierta experiencia, ¿no? Ahora, la Biblia usa la palabra anciano, no necesariamente solo para referirse a una persona de edad avanzada, sino para referirse a alguien que tiene cierta responsabilidad. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, nos encontraríamos que había los ancianos del pueblo de Israel. ¿Pero quién eran estos ancianos del pueblo de Israel? Pues no solamente gente mayor, sino hombres que tenían cierta responsabilidad para con el pueblo. Entonces, al escuchar la palabra anciano nos da la idea de cierta responsabilidad y alguien con cierta experiencia. Ahora, ¿experiencia en qué? Y aquí es donde comenzamos a aplicar lo que escuchamos en las últimas semanas. ¿Qué dijimos que era la iglesia? Un grupo de seguidores de Jesús. ¿Y qué hace la iglesia? Más seguidores de Jesús. Entonces, un anciano debe ser alguien que tiene experiencia siguiendo a Jesús. Debe ser alguien que tiene experiencia trabajando para parecerse más a Jesús. Y debe tener experiencia haciendo otros seguidores de Jesús. Pocas palabras, un anciano de iglesia es un hombre que tiene la responsabilidad y la experiencia
de caminar con Jesús. Esto significa hablar con Él. Cuando tú caminas con alguien, hablas con esta persona, escuchas a esta persona. El anciano debe caminar con Jesús, escucharlo, hablar con Él, obedecer sus mandamientos, confiar en Él y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Por qué? Bueno, veamos la otra palabra que utiliza Pablo, el término obispo. Literalmente, el término obispo significa supervisor o guardián. Y esto nos dice que el anciano no es solamente alguien que tiene experiencia. El anciano va a ser alguien que supervisa y cuida. Lo que dicen los pasajes de Hechos y Pedro, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué va a supervisar? ¿O qué va a cuidar? ¿O a quién va a cuidar o a supervisar? Vivimos en una ciudad industrializada, ¿no? Piensen lo que pasa en una empresa de esas de allá en Apodaca o en Santa Catarina, ¿no? Que producen algo. Están los operarios y hay los supervisores. Este supervisor, ¿no?, está vigilando una línea de producción. Está vigilando a los operarios para que hagan su trabajo. Está vigilando que las máquinas funcionen bien para que puedan cumplir las metas que haya puesto la empresa. Este supervisor cuida que no falten los materiales para que los trabajadores, los operarios, no se detengan, sigan produciendo. Pero tal vez los operarios podrían pensar, oye, pues este supervisor no hace nada más se la pasa caminando y viéndonos, pero no hace nada, ¿no? Y tal vez si fuera un mal supervisor, pudiera ser que no esté haciendo nada. Pero simplemente al caminar está viendo qué falta, qué no falta, cómo están haciendo su trabajo. Y la realidad es que la mayoría de las veces el supervisor fue un operario. Por eso conoce el proceso de producción. Por eso puede enseñarles a otros a hacer su trabajo. Por eso el anciano debe ser un hombre que tiene experiencia caminando con Jesús. Ahora, hasta aquí nos hemos enfocado solamente en los términos que utiliza el Nuevo Testamento para los ancianos. Estos dos pasajes, Hechos y la primera carta del apóstol Pedro, nos ayudan a entender un poquito mejor lo que el anciano hace. Por lo menos de manera general. ¿Qué dicen? Pastorear. Vean el versículo de Hechos. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. El apóstol Pedro dice, cuiden como pastores el rebaño que está a su cargo. Este es el rol que Dios les da a los ancianos, pastorear a la iglesia. Un anciano no es principalmente un hombre que tiene habilidades excepcionales, no es alguien que toma decisiones, principalmente las tiene que tomar, pero no es principalmente alguien que toma decisiones, no es alguien que principalmente le dice a otros qué hacer simplemente. De acuerdo con el Nuevo Testamento, un anciano o obispo es alguien que cuida y guía a otros. Alguien que cuida y guía a otros. Alguien que pastorea a otros, para utilizar los términos que usa Hechos y el apóstol Pedro. Esto lo afirma el Nuevo Testamento. Y lo afirma también el Antiguo Testamento. Si leen los profetas, cuando Dios acusa a su pueblo, no solamente acusa al pueblo en general, acusa también a los líderes. Y les dice a los líderes que han sido malos pastores, que se han engordado a sí mismos, que han abusado del rebaño, que en lugar de alimentar y cuidar del rebaño, se pusieron en engorda ellos mismos. El pasaje de Timoteo dice que el anciano es un hombre que desea hacer esto, que desea
pastorear a otras personas, ayudar a otras personas a caminar con Jesús, a parecerse más a Jesús. Esto es lo que hace un anciano. Pastorea a otros. Ahora, si esto es lo que hace el anciano, hablemos ahora de lo que el anciano es. Ya hablamos de lo que hace. Quizá en términos muy generales, pastorear, cuidar, vigilar, ¿no? Más que tomar decisiones, más que decirle a otros qué hacer, más que tener ciertos dones o habilidades excepcionales. Cuidar a otros, ayudar a otros a seguir a Jesús. Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué es el anciano? ¿Qué lo define? ¿Qué lo hace a él? Veamos cómo Pablo describe a los hombres que califican para ser ancianos. Muchas de estas características se repiten en los dos pasajes, ¿no?, que Pablo escribió, en el de Timoteo y en el de Tito. Muchas de las características se repiten y otras se complementan. Vamos a comenzar primero con las características que se encuentran en ambos pasajes. Y la primera de ellas, dice Pablo, es que debe ser un hombre intachable. Otras traducciones dicen irreprochable. Los ancianos deben ser hombres de buena reputación, hombres a los que es difícil reprocharles algo moralmente hablando. No quiere decir que son perfectos, que no se equivocan, no. Pero moralmente hablando, su deseo nunca es hacer algo equivocado delante de Dios, algo mal delante de Dios. Y esta buena reputación de la que habla Pablo, o la que abarca, ¿no?, lo que va a abarcar esta buena reputación, es todo lo que nos dice enseguida. Ambas listas comienzan con la misma idea. Dice, el anciano debe ser intachable. ¿En qué sentido? Debe ser irreprochable. ¿En qué sentido? Lo primerito, dicen ambas listas, debe ser esposo de una sola mujer. La gente ha interpretado esto de varias formas. Si trato de explicarlas todas, esta mañana se nos va a ir el tiempo, así que no lo voy a hacer. Pero la idea aquí es la fidelidad. Un anciano de iglesia debe ser un hombre fiel a su esposa si está casado. Esto descalifica a hombres que dejaron un primer matrimonio porque se involucraron en una relación extramarital, o simplemente que abandonaron a su esposa aunque no fueron infieles, que ellos se marcharon, ¿no? Otra área donde el anciano debe ser irreprochable es la relación no solamente con su esposa, sino con su familia entera. Uno de los pasajes dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. El otro pasaje dice, sus hijos deben ser creyentes, que también puede traducirse ahí la palabra como fieles. Y la idea aquí no es que el líder tenga un hogar perfecto. Es más, nuevamente, que ni siquiera que todos sus hijos sean cristianos. ¿Por qué? Porque los padres no tienen el poder para convertir a sus hijos. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, el hogar del líder, el hogar del anciano sí debe ser un ejemplo para otros. El anciano debe guiar espiritualmente a su familia. Debe disciplinar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. No porque lo fastidian, no porque lo desesperan. Hay papás que hacen que sus hijos los obedezcan, pero lo hacen con amenazas, con castigos exagerados, manipulándolos. Si haces esto, te dejo ir allá. Si haces esto, te doy esto. Lejos de producir respeto, esto produce o miedo, o rencor, o rebeldía, o simplemente interés. Voy a hacer estas cosas para que me den esto o lo otro. Estoy preocupado porque mis papás están cansados. Voy a hacer para que me den, para hacer lo que yo quiero. Nuevamente, no quiere decir que los papás nunca van a disciplinar a los hijos, pero hay formas correctas e incorrectas de hacerlo. Y parte del trabajo de los padres es ayudar a los hijos a entender la disciplina. ¿Por qué te disciplino?
¿Para qué? Para que sean fieles, aún y cuando no sean creyentes, para que los respeten, aún cuando sus hijos no sean creyentes. ¿Dónde más deben ser irreprochables los ancianos? El pasaje en Timoteo dice que debe ser moderado y sensato. El pasaje de Tito solamente dice sensato, pero él usa otra palabra, dice disciplinado. Ahora, moderado, sensato y disciplinado. ¿Qué tienen en común todos estos términos? Moderado, sensato, disciplinado. Estos tres términos tienen en común el dominio propio. Un anciano es un hombre que sabe controlarse en lo que dice y en lo que hace. Un anciano debe ser un hombre que no es dominado por sus emociones, que no es dominado por sus pasiones, que no es dominado por sus deseos, sino que es dominado por el Espíritu Santo. Ahora, nuevamente, esto no quiere decir que es un hombre perfecto, que nunca se equivoca. Pero su vida no es dominada por sus emociones, por sus pasiones, por sus deseos. En las dos listas encontramos que un anciano debe ser alguien hospitalario. ¿Qué significa ser hospitalario? Significa estar atento a las necesidades de los demás. Y ahora estas necesidades no tienen que ser necesariamente físicas, materiales. Pueden serlo, pero tal vez hay alguien que se siente solo, que no tiene amigos. Bueno, alguien hospitalario tiene ojo para ver a esta persona. Ambas listas dicen que este hombre, el anciano, no debe ser borracho. Y creo que no hay mucho que explicar aquí, es claro, ¿no? No debe ser un borracho. Ahora, quizá los cristianos más maduros puedan pensar, bueno, el texto no dice que un anciano no debe tomar alcohol, que no puede tomar alcohol, sino que no sea borracho. Y es cierto, el texto no dice que no puede tomar alcohol. Ni el texto, ni la Biblia entera condenan el consumo de alcohol. Condenan la embriaguez. Sin embargo, si lo que le gana a alguien es su derecho de tomarse una copa siempre que está con sus amigos, ¿no? Si no puede convivir sin una copa en la mano, esa persona sigue siendo dominada por algo que no es el Espíritu Santo. Si no puede estar con otras personas y abstenerse, entonces esa persona es dominada por el alcohol. A lo mejor por el que van a decir los demás, ¿no? Por el ambiente social, o sea, tengo que encajar, ¿no? Y eso lo descalifica, aunque no sea un borracho. Una última cosa que ambas listas mencionan es la siguiente, dice, no debe ser pendenciero. Tito utiliza la palabra violento. No sé por qué tradujeron así en el caso de Tito, porque en el griego es exactamente la misma palabra, pero la idea es clara. Un hombre que es un anciano debe ser alguien que no busca pleito, que no responde violentamente. No debe ser alguien que busca imponerse a la fuerza, que se aprovecha de su fuerza física o intelectual sobre otros. Tito dice que no debe ser iracundo, que tiene que ver con lo mismo, alguien que se enoja fácilmente, ¿no? Pero muy relacionado con esto, pero en el sentido opuesto. La lista en Timoteo usa estas dos palabras que no están en la lista que hace Pablo en Tito. Amable y apacible. Pablo está diciendo que un anciano no solamente no busca conflicto, no solamente no es peleonero, sino que es amable, que busca la paz, que ayuda a otros a hacer la paz. Es un pacificador. En la mañana, en la escuela dominical, se está llevando el estudio del pacificador, que es para toda la iglesia. Bueno, si esto es para toda la iglesia, Pablo está diciendo que un tanto más
para el anciano. Anciano es un nombre pacificador. Ahora, amable no significa que nunca confronta a otros con su pecado. Justo en la mañana hablábamos de esto, ¿no? Tú ves que tu hermano peca, entonces vas y le dices, oye, no estás caminando conforme a la voluntad del Señor. Pero la forma en la que lo hace no es legalista, no lo hace aplastando y humillando a los demás, sino lo hace con gracia y con paciencia. La lista en Timoteo dice respetable. Un anciano debe ser un hombre que produce cierta admiración de parte de los demás. Pero escuchen, esta admiración no tiene que ver con sus éxitos profesionales, con su carrera. No tiene que ver con sus logros en la vida profesional, sino con cómo se comporta delante de todos, en todo lugar. Tito dice, debe ser amante del bien. Por eso este hombre es respetable, busca hacer el bien a todos en todo momento. Eso es admirable. No admiramos eso de Jesús, ¿no? Cuando era atacado, Él respondía siendo paciente, humilde, perdonándonos. Cuando estaba en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es admirable. Y esto lo refleja este hombre. El pasaje de Timoteo dice, no amigo del dinero, y el de Tito dice, no codicioso de ganancias mal habidas. Estas frases son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. La primera literalmente, si la tradujéramos literalmente del griego, diría, libre de amor al dinero. Esto significa que su meta en la vida no es hacer mucho dinero, no está pensando siempre en el dinero. Su sueño en la vida no es tener mucho dinero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Pablo no está descalificando a los hombres ricos. Hay hombres que no tienen mucho, tienen muy poco, pero se la pasan pensando todo el tiempo en el dinero. Este es el tipo de hombres que Pablo está descalificando, los que aman el dinero, lo tengan o no lo tengan. Los que están pensando siempre en lo que harían si tuvieran más dinero, cómo hacerle para tener más dinero. En el caso de la frase codicioso de ganancias mal habidas, bueno, la idea no solamente es que está pensando en el dinero todo el tiempo, sino que no tiene ningún problema, él no ve ningún conflicto en ganarlo de manera deshonesta, mintiendo, abusando de otros, evadiendo impuestos. Y ven al contrario, vean lo que dice Tito, la carta que Pablo escribe a Tito. Esta frase del versículo 7 es bien interesante. Dice, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Otras traducciones más literales dicen, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. La palabra griega administrador, la palabra oikonomos, de ahí viene nuestra palabra economía. Y esto dice que el anciano debe ver absolutamente todo lo que tiene, no como algo suyo, sino como algo que le pertenece a Dios y que él solamente está administrando para Dios. Hay dos cosas más en tono negativo que escribe Pablo. Dice que un anciano no debe ser un recién convertido y no debe ser arrogante. Ahora, estas dos ideas hay una relación entre ellas. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? El pasaje de Timoteo nos explica. Dice que no debe ser un recién convertido para que no se vuelva presuntuoso, o como dice Tito, arrogante. Recién convertido, ya sé esto, ya sé lo otro, ya sé. Porque es fácil engañarnos. Escuchamos las ideas, las entendemos y las aceptamos intelectualmente. Y muchas veces pensamos que eso nos hace maduros. Por eso la advertencia de Pablo, no debe ser un recién convertido. No, espérame.
Porque no se trata de entender solo intelectualmente el mensaje del Evangelio, sino de que aquello que vamos entendiendo lo vamos poniendo en práctica, lo vamos viviendo. En otras palabras, un anciano no es alguien que piensa que merece ser un líder. No es alguien que hace su propia voluntad. No es alguien que no escucha a los demás o que los escucha solamente para cumplir. Ya pedí el consejo, ya fui y les dije lo que estaba pensando hacer. Ya lo hice, ahora sí voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Ya casi para terminar, en la carta a Timoteo, dice Pablo, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Pero esto es algo, tengo que admitirlo, bien difícil, ¿no? Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Y le dice por qué es difícil. Porque los cristianos siempre han sido perseguidos, siempre han sido criticados, atacados desde siempre, desde sus inicios. Pero escuchen, a pesar de eso, a pesar de que eran perseguidos, atacados, criticados, muchos paganos, mucha gente que no creía en Dios, reconocía la labor de los cristianos. Por ejemplo, en el siglo IV, el emperador romano Juliano, este hombre odiaba a los cristianos y trató de hacerles la competencia en esta área. Él quería que la gente dejara de seguir a los cristianos. Entonces dijo, pues ¿qué hago? Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer obras de beneficencia para el pueblo, para que me sigan a mí en lugar de estos cristianos. Y una de las cosas que hizo fue establecer hospicios para ayudar a los pobres. Pero aún haciendo eso, aún odiando a los cristianos, él decía lo siguiente, es deshonroso que mientras que los cristianos mantienen a los pobres que están entre ellos, y también a los nuestros, todos los hombres ven que a nuestra gente le hace falta nuestra ayuda. Es un hombre que odia a los cristianos y reconoce la labor de los cristianos. Lo que la gente va a ver, nosotros los creyentes, en primer lugar, no es tanto nuestra doctrina, sino nuestra vida. La gente va a ver cómo vivimos. Si esto aplica para todos los cristianos, más aún para los ancianos. De hecho, casi las últimas palabras en la lista ahí de Pablo nos hablan de ello. En la lista que pone ahí en su carta a Tito, Pablo dice que el anciano debe ser justo y santo. Palabras que hablan del carácter, de la rectitud, de la integridad del cristiano, de poner a Dios primero, siempre, aunque nos cueste. Por último, dos cualidades más que enumera ahí el apóstol Pablo. Una de ellas dice que el anciano debe ser capaz de enseñar. Ahora, ¿qué va a enseñar? Lo que dice al final del pasaje de Tito. Esa es la otra cualidad, que se apegue a la palabra fiel. Debe ser capaz de enseñar y debe apegarse a la palabra fiel. ¿Por qué va a apegarse? ¿Por qué debe apegarse a la palabra fiel? Porque eso es lo que va a enseñar. Y porque esa es la forma en la que va a poder exhortar a otros, en la que va a poder refutar a los que se opongan a la iglesia, al cristianismo. No solamente va a saber qué decir, sino cómo decirlo, cómo exhortar, cómo refutar a otros. No con amenazas, no con juicios, sino imitando a Jesús. Ahora, quise dejar esto al final, hasta el final 1, porque ese es el orden de la lista, ¿no? Pero también porque hasta cierto punto, esto es lo único que se requiere de los ancianos, donde podríamos hablar de una habilidad especial, que sea capaz de enseñar.
Tal vez algunos estén pensando que no son capaces de ser líderes porque no pueden enseñar o por todo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y si alguien piensa así, quiero decirle que es algo bueno. Es algo bueno porque entiende la responsabilidad que Dios les da a los líderes. Porque entiende que es un alto llamado el que Dios les hace a los líderes. Ahorita vamos a ver por qué no debes desanimarte. En todo esto que acabamos de decir, nos apunta algo bien importante acerca de quienes dirigen la iglesia. Quienes dirigen la iglesia, las vidas de estos hombres se caracterizan más por su carácter que por sus habilidades. Por eso este último punto tiene que ver con el carácter del anciano. Todo lo que enumera Pablo, de todas estas cosas que Pablo enumera, solamente una requiere de un talento especial. ¿Cuál? Este último que acabo de leer. Capaz de enseñar. A veces hay personas que nos sentimos incapaces de enseñar porque queremos hacerlo como alguien más. Queremos imitar a alguien más y no nos sale, entonces nos frustramos. Pero Pablo no dice que el anciano debe ser capaz de enseñar como él enseña. Lo que importa no es el estilo, sino que sea capaz de comunicar las verdades del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos separa de Dios y lo que Dios hizo para quitar esa barrera que nos separaba de Él? Cómo Dios nos anima y cómo Dios nos da el poder para serle fieles, a pesar de que en ocasiones puede ser bien difícil seguirle. Alguien que pueda aplicar todas estas verdades a todas las áreas de su vida. Su familia, su trabajo, las finanzas, las relaciones personales. Todas las cualidades que vemos aquí son ejemplos de ello. Pensemos en esto, nuevamente, un hombre no necesita una habilidad especial. Fíjense, un hombre no necesita una habilidad especial para serle fiel a su esposa. ¿Qué necesita? Necesita carácter. No una habilidad especial, no un don especial, necesita carácter. Necesita carácter para decirle no al pecado. Necesita carácter para guiar a su familia, para hacer que sus hijos le obedezcan. El dominio propio que se describe aquí con varias palabras es cuestión de carácter, no de preferencias, no de habilidades. Ser hospitalarios. ¿Qué dijimos que era ser hospitalarios? Estar atentos a las necesidades de otros. ¿Qué se requiere para que podamos hacer esto? ¿Qué se requiere para que podamos estar atentos a las necesidades de otros? Carácter, ponerlos a otros antes que a nosotros. Carácter, no habilidad. Cada una de las cualidades que Pablo escribe en estas cartas tiene que ver con carácter, no con habilidades. La única que tiene que ver con habilidades es capaz de enseñar. Es una cuestión de carácter. Ahora, después de escuchar todo esto, quizá habrá quienes piensen, me estaba animando, pero después de escuchar todo esto, hoy se me hace que mejor no. Pero si esta idea pasara por la mente de alguien, me gustaría decirle que esa forma de pensar es contradictoria al mensaje de la Biblia, al Evangelio. Porque imagínense a alguien que dice ser cristiano, no, yo soy bien cristiano, pero que no le es fiel a su esposa y dice, no, pues es que yo no soy anciano. O alguien que dice ser cristiano,
pero tiene un problema con el alcohol, no puede dejar de tomar. O alguien que dice ser cristiano y se aprovecha de otros, maltrata a su familia, maltrata a otros y no intenta cambiar. La idea aquí no es que los hombres que van a ser ancianos son perfectos, sino que quieren ser diferentes. Todo lo que acabo de decir, alguien que es infiel, alguien que tiene un problema con el alcohol, alguien que abusa de otros, todo esto desacredita a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien, uy, mira aquel y dice que es cristiano? Ahora imagínense que ese del que dicen, mira, dice que es cristiano, sea un anciano en la iglesia. ¿De qué se trata la iglesia entonces? Todas estas cualidades aplican para todos los que nos decimos seguidores de Jesús. Bueno, entonces todos debemos ser ancianos. No, escuchen nuevamente las palabras de Pablo. Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo o anciano, dijimos, a noble función aspira. Otras traducciones dicen, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. El cargo de anciano, dice Pablo, es una función noble. Literalmente, dice, alguien quiere hacer el bien. Quiere hacer una buena obra. Bueno, en general, todo cristiano debiéramos aspirar a este tipo de vida. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Pablo está diciendo que los ancianos son hombres que quieren hacer esto. Quieren hacer una buena obra. ¿Y en qué consiste esa buena obra? En ayudar a otros a mantenerse en el camino, a crecer como cristianos, a parecerse más a Jesús. ¿Pero por qué quieren hacer eso los ancianos? ¿Para quedar bien con Dios? ¿Para que les pongan una estrellita a la gente para simplemente ser reconocidos? ¿Para poner la balanza a su favor porque en el pasado fueron tremendos? No, yo fui tremendo, entonces déjame arreglo mi vida para enderezar la balanza. Nuevamente para ser respetados, no. ¿Porque son perfectos? No. Los ancianos son hombres que quieren hacer esto porque Jesús los está llamando. Porque tienen en su corazón, en su mente, una carga. Saben que Dios les está diciendo que ellos deben ayudar a otros en su vida cristiana. Ellos responden a ese llamado. ¿Por qué? Es una inspiración noble, dice Pablo. Porque quieren parecerse a Jesús. Y parte de parecerse a Jesús va a implicar sacrificio. El llamado que Jesús les hace implica sacrificio. Pero aún así están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por ellos. Esto es lo que hacen los ancianos. Pastorean la iglesia, pastorean el rebaño de Dios, lo cuidan, lo guían, lo vigilan. Esto son los ancianos, el carácter, más que las habilidades. Y el deseo. Señor, tú hiciste esto por mí. Yo quiero entregar mi vida para ayudar a otros a caminar contigo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Señor Jesús, te damos gracias porque tú llamas a algunos hombres dentro de tu iglesia para servirte como líderes, entendiendo que este liderazgo sí implica el tomar decisiones, el dar una visión a la iglesia, pero antes que esto significa servir a otros ayudándoles a conocerte más, a obedecerte más, a parecerse más a ti.
Así que te rogamos que nos des a todos este sentir, este pensar y este sentir. Tú nos llamas a todos a seguirte y a crecer en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a identificar a estos hombres a quienes tú estás llamando y ayúdanos a que una vez identificados y una vez que sean los líderes que tú has confirmado, ayudarles y someternos a ellos. Guíenos, Espíritu Santo, en todo este proceso. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.